Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana del tiempo ordinario, pero en la que vamos a hacer memoria de un santo muy querido por todos, como es San Antonio Abad, o San Antón, como lo conocemos. Un santo muy longevo. Se calcula que nació hacia el año 250 y murió en el 356, es decir, probablemente más de 100 años vivió. Por eso se le representa como un hombre muy mayor, acompañado siempre de algún animal, por eso es patrón de los animales domésticos. Sobre los 18 años más o menos, murieron sus padres. Tenía una hermana más pequeña y entonces vendió todos sus bienes, dejando para la hermana unos bienes a la que encomendó a unas religiosas, a unas vírgenes, y él se retiró al desierto para vivir en el ayuno, en la oración y en la ascesis. Fue un hombre con el siempre sacrificado, siempre orando, y también sabemos que tuvo las tentaciones del demonio constantemente. Luchó contra el demonio y venció. Y se le considera el fundador del monacato. En realidad, él se retiró solo a vivir como eremita en el desierto. Pero mucha gente acudía a él precisamente porque reconocía los valores que él tenía, el valor del sacrificio, de la oración, del desierto. Y él se dedicaba a enseñar a esas gentes que venían hasta donde estaba él. En distintos momentos cambió de lugar para estar más solo y más, digamos, en directa intimidad con Dios. Bueno, pues a San Antón es al que celebramos en el día de hoy y a él nos encomendamos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que, con fe y perseverancia, consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y, con la garantía del juramento, queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza.
El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él le responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se lo dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Parece que en tiempos en que el autor de la carta a los Hebreos escribe esta carta, había algunos cristianos que por presiones sociales o por miedo a las persecuciones, pues habían apostatado, habían renegado de su fe y por lo tanto habían abandonado la comunidad cristiana. El autor de la carta a los Hebreos lo que les dice es que se mantengan firmes en el Señor. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y les dice: no seáis indolentes, profundizad en vuestra fe, imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Es una invitación a la fe y a la perseverancia, mirando, como os digo, a aquellos otros que por debilidad o por lo que sea, por presiones, habían abandonado a la comunidad cristiana. Y el autor de la carta a los Hebreos lo que hace es insistir, invitar a que se mantengan firmes en la fe. Y entonces hace alusión, porque ellos eran conocedores, los hebreos, como es natural, de la ley de Moisés, hace alusión al Antiguo Testamento y les dice: fijaos en Abraham, el padre de los creyentes, fijaos en él, cómo Dios hizo con él una alianza. Y esa alianza la ha mantenido a lo largo de los siglos. Por eso en el Salmo 110 hemos cantado: el Señor recuerda siempre su alianza. Y entonces echa mano de esa promesa que se hizo a Abraham, en la que dice al propio Abraham: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y Abraham se fió de Dios. Abraham salió de su tierra, a la tierra para él desconocida, a la tierra que yo te daré.
Y resulta que no tiene hijos, que su mujer es mayor. Y entonces le hace la promesa de Isaac. Y Abraham se fía. Y entonces Isaac, a través de su propio hijo Jacob, va a fundar el pueblo de Israel. Te multiplicaré abundantemente. Y Abraham se fía de Dios. Y ese es el argumento que utiliza el autor de la carta a los Hebreos, precisamente para decir, vosotros también, fijaos cómo el propio Dios ha cumplido siempre sus promesas, fijaos en eso para tener vosotros también esperanza en que vuestras promesas se cumplirán. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de sus designios, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. Sabemos que Dios no puede mentir y Dios hace esas promesas y por lo tanto tiene que cumplir esas promesas. Y nosotros, los seguidores de Jesucristo, tenemos que vivir de esa esperanza. El argumento de la carta a los Hebreos es incuestionable. Si nosotros nos consideramos seguidores de Jesús, como termina la lectura de hoy, seguidores de Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec, para nosotros esa esperanza tiene que ser, haciendo como pone, como una comparación con el barco que está en la mar. Para vosotros la esperanza tiene que ser como ancla del alma, segura y firme, que penetre más allá de la cortina, donde entró como precursor Jesucristo, sumo sacerdote. El ancla del alma, esa es nuestra esperanza. Así como el barco, cuando echa el ancla y queda agarrado a la tierra, así nosotros tenemos que agarrarnos también a nuestra fe para que se cumpla nuestra esperanza, es decir, la promesa que nos ha hecho el propio Dios. Y en el Evangelio nos encontramos con un Jesucristo que hace claramente y explícitamente una apuesta por el hombre, incluso saltándose la ley que él respetaba. Pero cuando la ley no favorece al hombre, habrá que saltar la ley. Y es el ejemplo que nos pone hoy en el Evangelio cuando sus discípulos caminaban e iban arrancando las espigas. Entonces los fariseos, lógicamente, le atacan. ¿Cómo es posible que tus discípulos coman estas espigas en sábado? No es que estuviera prohibido comer espigas, es que era sábado. Y el arrancar espigas se consideraba como una especie de siega, un trabajo. Y como tal trabajo estaba prohibido en sábado. Y entonces el propio Jesús nos pone otra comparación, la comparación del rey David, que no dice si era sábado o no, pero dice, recordad al rey David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, y cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él. Es decir, la apuesta de Jesús es por los hombres. Nos pone la comparación de David, que sus ejércitos estaban con hambre y sin pensarlo más entran en la casa de Dios y comen los panes que estaban seleccionados o solamente restringidos a los sumos sacerdotes.
¿Por qué? Pues que el hombre es más importante que la ley. Y así hace también Jesús la comparación. El sábado, por muy importante que fuera, como para nosotros puede ser el domingo, para ellos era el sábado se hizo para el hombre, pero no al revés. No el hombre para el sábado. El hombre es lo más importante. Y el sábado hay que respetarlo, nos diría él, siempre que ayude al hombre, pero no cuando impida al hombre cumplir sus deberes. Y entre ellos está el saciar el hambre. Por lo tanto, hay que apostar por el hombre y no por la ley. La ley, siempre que se deba cumplir y sea buena ley, perfecto. Pero si impide cumplir los deberes del hombre, como es el saciar el hambre, entonces hay que saltar la ley. Y entonces esa apuesta que hace Jesús por el hombre es a lo que nos invita San Marcos en el Evangelio a todos los seguidores de Jesús. Nos invita a apostar por el hombre. Y aunque las leyes nos digan lo contrario, nosotros debemos siempre apostar por el hombre. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestro mundo y en nuestra sociedad, donde lo que más abunda es la violencia, el rencor, el enfrentamiento. Bueno, nosotros tenemos que apostar por el hombre, pero por el hombre, como decía la carta a los Hebreos, que Dios siempre cumple su alianza. Y nosotros, apostando por el hombre, estamos apostando por la alianza que hizo Dios con el hombre, enviándonos a su Hijo unigénito, para ofrecernos la salvación, para decir que el hombre está llamado a ser santo, que el hombre verdaderamente es lo más importante para Dios, incluso, como dice la misma carta a los Hebreos, incluso más importante el hombre que los propios ángeles. Bueno, pues hoy celebramos a este santo, San Antón, que a lo largo de esa vida tan larga, pues llegó a enseñar a mucha gente cómo el compromiso con la alianza de Dios es lo más importante en la vida. Por eso dejó todas sus propiedades, dejó todo lo que tenía y se dedicó al sacrificio, al ayuno, a la oración, a la intimidad con Dios. Pues a eso nos invita también hoy el santo que celebramos, San Antón, para que seamos capaces de vivir nuestro compromiso cristiano ofreciendo nuestro ser al Dios de la alianza.